Vicente. Ahí tienen el link del vivo, ¿sí? A través de la página del CENIT. Ya está saliendo en vivo, ¿sí? Ah, bueno, muy bien. Ahí lo coloqué en el chat. Así lo enviamos. Ok. Hola Carlitos Almenara, ¿cómo andás? Compañero de Mendoza. Ahí está. Hola Miguel, ¿cómo andan? Hola ¿Cómo Eduardo, hola andás? compañeros. ¿Qué decís, Carlos? ¿Cómo andás? Todo bien, sin cámara, un gusto estar acá, un honor. Igualmente. ¿Y si lo pones con un auricular? Sí, pero ¿por qué sale acá? No sé cuál hace eco, creo que el de Miguel, ¿no? ¿Tenés dos? ¿Estás con dos pantallas, con dos transmisiones, Miguel? Porque cuando hablas, es como que hace un eco como si estuviese con dos aparatos. Yo sé que Basteiro anda con algunos compromisos, por ahí convendría, ni bien ustedes consideren que arranquemos, pero bueno, todavía faltan unos minutos, recién es temprano, pero... Ahí avísame cuando lo larguemos. Sí, sí. ¿Cómo van las actividades, Eduardo, por ahí? ¿Bien? ¿Todo bien? Oh, muy loco de cosas. Hoy arrancamos tempranito con Basteiro, y no se para, arrancamos como a las 8 y pico de la mañana. Ya llevamos 12 horas y nadie paga horas extra acá. Y hay días que son largos, ¿no? Uno quiere Eh, hacer con muchas actividades juntas. y aparte es época que se están discutiendo muchas cosas, Claro, cerrando muchas listas. claro, claro. Todos los compañeros demandan por todas las provincias, todos los municipios. Así es. Este, Sí, bueno, acá también está igual, ¿no? sí, claro, claro. Sí.
es nacional el tema. Me voy a traer un vasito de agua, porque siento que, hablando de eso, que estoy medio afónico, así que vamos a aprovechar un Perfecto. ratito. Sí. Hola, Celina. Hola, Celina. Hola, ¿Cómo estás? bien, todo bien. Sí. Walter Ramírez. ¿Hace frío allá ahí en Río Grande, Rogelio? Miguel, mira, la verdad que Río Grande siempre es más frío que Ushuaia, ¿no? Nosotros estamos Ah, acá en sí. Ushuaia. Ah, está en Eh, Ushuaia. yo- sí, sí. Y hoy la temperatura en Ushuaia, 1 grado, Ah, 1,5 grados. Y estuvo haciendo a la mañana 5 grados bajo cero. Un día cálido hoy, un día tranquilo, caluroso. caluroso. Sí, nos parece. Acá en La Rioja hizo 5 grados, casi nos mueve, casi nos congelamos. Pero salió el sol, por lo menos, porque cuando sale el sol se aguanta mejor, ¿no? Sí, sí, Sí. sí. Ahora les digo que nunca he pasado más frío que en Buenos Aires, en Capital Federal. ¿Sí? Cada vez que voy en invierno me congelo, todo húmedo, la sábana, en los hoteles. La verdad que está muy bien acondicionado, climatizados los edificios acá y eso, bueno, hace que sea muchísimo más habitable. La verdad que sufrimos muchísimo nosotros los sureños cuando vamos al norte en vacaciones. Sí. Claro. Si es invierno, sea verano, ¿no? Lo saludamos al compañero Víctor Flores, que ha sido cónsul de Bolivia acá en la Argentina. Hola, Víctor. Gusto. Víctor. Ahí estamos. Hermanas, no sé si me escuchan. Sí, escuchamos Sí, muy bien. perfecto. Bueno. Buenas noches desde aquí de Córdoba. Un saludo fraternal a todos ustedes y agradecido por haberme invitado, ¿no?, a esta reunión. Y veamos, esperemos, ¿no?, llegar a una buena conclusión de esta reunión y aprender muchas cosas que se va a hablar de hoy. Así es que, hermanos, muchas gracias. Un saludo para todos ustedes y un jayaya más que todo. Allá. Gracias, Víctor. Empezamos, ¿les parece? Porque insisto que Basteiro anda medio corrido hoy, así que vamos a aprovecharlo en el rato que lo tenemos. Sí, perfecto. Cuando ustedes digan, está todo ya funcionando. Ariel, ¿estás como para empezar? No, primero larga, Eduardo, primero larga acá Marquito. Sí, no, pero pidió Basteiro que le avisemos cuando íbamos a empezar. Dale. Hola, hola. Ahí está, cuando quieran. Bueno, arranca Marco. Dale, Marco, larga. Muy bien. Muy buenas tardes a todas, todos y todes. Les damos la bienvenida y agradecemos la participación a las distintas organizaciones que hoy están formando parte de esta charla y al público en general. A la Secretaría de Derechos Humanos de La Rioja, Secretaría de Cultura del Frente Grande, el CENIT UNLAR, Casa K, Frente de Todos La Rioja, el TALA, Comunicación Popular, a esta charla que se denomina Atentado contra la democracia y delito de lesa humanidad en Latinoamérica, el neoliberalismo macrista en Bolivia. Atentos al título, son temas de un pasado muy presente
en nuestra historia reciente. Para profundizar en el tema, tenemos el agrado de contar con dos compañeros, Eduardo y Ariel. Eduardo Sigal es vicepresidente del Partido del Frente Grande, presidente de la Fundación Acción para la Comunidad. Fue subsecretario de Integración Económica Americana y el Mercosur, de Cancillería con rango de embajador. Fue senador en Buenos Aires desde 1995 al 2003. Fue también diputado constituyente en el año 1994. Ariel Basteiro actualmente se desempeña como embajador argentino ante el Estado Plurinacional de Bolivia, miembro del Partido Frente Grande desde el 2015. Fue secretario general en el Sindicato Aeronáutico desde el año 1997 al 2005. Director de Aerolíneas Argentinas en representación del Estado, año 2006 y 2007. Embajador de Argentina en Bolivia desde julio de 2012 a diciembre de 2015, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Desde enero del 20 hasta abril del 21 se desempeñó como presidente del astillero Río Santiago, habiendo renunciado al cargo de diputado del Parla Sur. Participa en calidad de coordinador de la Comisión de Integración Regional del Instituto Patria. Es secretario de Relaciones Internacionales de la Federación de los Trabajadores de la Industria, Energía y Servicios de la Central de Trabajadores de la Argentina. Bienvenidos, compañeros. Adelante. ¿Qué tal? Bueno, ante todo, agradecer la invitación. Es una verdadera alegría y un orgullo poder estar acá compartiendo estos momentos con todos los compañeros de La Rioja y por lo que escuché de otras partes del país. La convocatoria que hoy estamos haciendo un poco es hablar, informarnos sobre lo que es la coyuntura latinoamericana. Yo siempre planteo que estamos en un continente en disputa y que esa disputa que obviamente generan los sectores del poder económico, financiero, político, mediático de nuestro continente, se le opone también la disputa de los pueblos en su lucha por liberarse, tener políticas soberanas, avanzar en sus mejoras reivindicativas históricas. Creo que lo importante es que muchos de nosotros somos contemporáneos con un momento único que vivió Latinoamérica, que es el de haber podido tener no menos de 10, 12 países dentro de Sudamérica, de Latinoamérica, con procesos de cambio, con gobiernos de izquierda, con gobiernos que llevaban adelante presidentes que se parecían a sus pueblos y que ese proceso que se inició con Chávez allá por el 98, 99, se fue extendiendo como un reguero de pólvora por todo nuestro continente, y después vino Lula, y después Néstor, y después el Frente Amplio, y después el Evo, y más tarde Correa, y Lugo, y hasta Bachelet y Humala en Perú habían establecido un nuevo tiempo para América Latina. Un nuevo tiempo que permitió sacar a 70 millones de latinoamericanos de la pobreza, y que en todo ese proceso tuvimos capacidades realmente soberanas con políticas que mejoraron la condición de vida de su pueblo. Por esta historia que estoy planteando de 70 millones de latinoamericanos saliendo de la pobreza, y fundamentalmente que tuvo la capacidad de establecer organizaciones autónomas propias, como fue CELAC, como fue UNASUR, como fue el Mercosur agrandado y extendido, y que todo eso también tuvo un retroceso, pero como bien plantea Álvaro García Linera,
hay nuevamente una ola progresista en nuestra región, y después del triunfo de Alberto y de Lucho en Bolivia, se vino lo de Perú, que esta semana que viene está asumiendo Castillo, y seguramente la constitución en Chile, la nueva constitución en Chile, va a abrigar o va a despertar un nuevo tiempo para Chile, y que en un año y medio el propio Lula pueda ser presidente de Brasil, el país más importante, más grande, con mejor economía, o con la economía más grande del continente, nos vuelve a poner en ese escenario que en algún momento disfrutamos, entendimos que era nuestro momento, que parecía que se perdía, pero que ahora lo estamos recuperando. Dicho esto, y teniendo en cuenta que los acontecimientos que se viven hoy entre Argentina y Bolivia han despertado la atención de muchos argentinos, de muchos bolivianos y del mundo y de Latinoamérica, que fue cómo el gobierno de Macri cooperó y trabajó para terminar con la democracia en Bolivia y con un gobierno progresista de izquierda como era el de Evo, que ese involucramiento, esa intervención del gobierno de Macri en Bolivia no fue tan solo formal, yendo a reunirse con el Grupo de Lima o en los estamentos internacionales, potenciar y trabajar para el esmerilamiento del gobierno de Evo, sino que no se quedó tan solo en el plano político o discursivo, sino que hoy comprobamos que avanzó a instancia de buscar el golpe militar, apoyar el golpe militar, con nada más ni nada menos que armamento, con el permiso, la posibilidad de que de Argentina salieran con un grupo de gendarmes que iba a hacer un trabajo teóricamente inocuo o no peligroso, que era resguardar la embajada. Allí aprovecharon ese mismo avión para inocular, para meter dentro de Bolivia 70.000 cartuchos de balas de goma, de cartuchos antimotines, como se le dice, más de 600 gases lacrimógenos, más de 100 gas pimienta, y que ese arsenal se distribuyó entre la policía y la Fuerza Aérea con el objetivo de reprimir al pueblo boliviano en su lucha por defender la democracia y por defender el gobierno de Evo. Esto que surgió a partir de una investigación que iniciamos en la embajada, que tuvo el aviso de la Cancillería boliviana diciéndonos que preveían, no entendían, no creían que iba a haber, o que había habido allá por noviembre del 2019, cooperación argentina con el gobierno de Yanine Áñez, la presidenta autoconvocada, hizo que agudizáramos la búsqueda dentro de la embajada, y casi sorpresivamente en un archivo secundario apareció una nota del jefe de la Fuerza Aérea agradeciéndole al ex embajador argentino por la llegada de todo ese material o de parte de ese material, toda vez que en un principio se pensaba que eso era tan solo lo que se había enviado. La investigación que se hizo en Argentina y después la confirmación que pudimos hacer en Bolivia demostró que eran 70.000 cartuchos y más de 700 gases, que incluso hasta el momento que no apareció en el depósito de la policía ahí en La Paz, hasta podía plantearse como una discusión entre dos sectores, el del oficialismo boliviano, la oposición boliviana, el del oficialismo argentino y la oposición argentina, de que había un operativo, que eran notas que
que no tenían validez o que muchos objetaban sus certezas, pero cuando apareció en el depósito parte de ese armamento, apareció la prueba del delito, que en un hecho penal no es ni nada más ni nada menos que la comprobación del delito en sí. Allí en el depósito de la policía boliviana apareció gran parte de ese material, hola, con una nota, ya no tan solo la del jefe de la Fuerza Aérea, sino también la nota de la policía asentando el ingreso de manera irregular en contrabando de toda esa mercadería que salió de la Gendarmería Argentina con una primera responsable, que es Patricia Bullrich, que es la que firma y la que autoriza primero el envío de los gendarmes, después el envío del armamento que salió legalmente y posteriormente del armamento que salió ilegalmente. Obviamente que esto Patricia Bullrich no podría sostenerlo ni llevarlo adelante si no era con el aval, con la aceptación, con el apoyo del propio presidente Macri. Con lo cual hoy nos estamos viendo cada vez con mayor certeza que la imputación que ya le hizo el fiscal en la causa, el fiscal de armamentos y explosivos, el fiscal nacional, que hay de armamentos y explosivos, ya los imputó a Bullrich, a Macri, al ex embajador, al ministro Aguad, y que hoy el juez Vizcaya, que es el juez en lo penal económico, que tomó el caso, o que le tocó el caso, después de la denuncia que presentó Sabina Federic y Mercedes Marcó Lepón como responsable de la aduana, y Martín Soria, el ministro de Justicia, hace que cada vez tengamos muchas pruebas, muchos elementos, mucha documentación, la prueba del delito, que son los armamentos que se encontraron en Bolivia, las notas que destaparon esta olla de pudredumbre, de un hecho ilegal, irresponsable por parte de Macri, del gobierno de Macri, en meterse en un proceso en un tercer país con delitos que son muy graves. Primero el de contrabando de armas, que es un contrabando agravado. Todo contrabando es objetable, todo el contrabando es penado por la ley, pero cuando son contrabandos de armas es aún peor, es mucho más grave. Todo hecho de sedición, de participar en un golpe de Estado, es grave y también es punible por la justicia. Cuando lo haces dentro de tu país, es penado y corresponde sanciones. Cuando lo haces en un tercer país, en un país extranjero, es aún mucho peor, porque allí el país, y mucho más si lo hace un presidente y una ministra de Seguridad en otro país, llevando armas. Es un hecho que incluso podría tener costos muy importantes, muy grandes, hacia la nación argentina, porque Macri no lo hizo ni como presidente de Boca, ni como jefe del gobierno de la ciudad, sino que lo hizo como presidente de la nación. Y esa actitud y ese hecho lleva a que la propia Bolivia podría exigir reparación por ese daño, que todavía no descartamos que no lo haga, al margen de la muy buena relación que existen entre nuestros presidentes y entre nuestro gobierno, tendrían todo el derecho. Por lo que me tocó hablar y estar en todas las últimas negociaciones, Bolivia, al margen de ya iniciar también un proceso por tráfico de armas en Bolivia, donde están culpando o denunciando como responsables al general Lara, tercero Lara, que era el comandante de la Fuerza Aérea, que es el que hizo la nota, el comisario mayor de la policía boliviana, un tal Montesino, y el embajador argentino de Jujuy, jujeño, del gobierno de Macri, Normando Álvarez García. Esos tres son los que hoy están siendo culpados
en la justicia boliviana, también el embajador, junto con Bullrich y Macri y Aguad, en la justicia argentina, y Bolivia está estudiando en este momento llevar esto a tribunales internacionales, especialmente a Naciones Unidas, ante el relator sobre los temas de mercenarios, o sea que Macri puede llegar a ser citado y denunciado ante el relator de Naciones Unidas en los temas de mercenarios, un título que creo que le queda muy bien. Quiero decir que me tocó a mí encontrar esa nota, que primero fue sorpresa, después indignación, después obviamente mucha lástima y mucho dolor y mucha vergüenza, como bien dijo el presidente Alberto Fernández, porque también Argentina está con una doble deuda ya con Bolivia a partir de este hecho. Una es que está demostrado, comprobado, que Argentina, la dictadura militar de Videla y Macera, había tenido una participación muy activa en el golpe de Estado en el año 80 de García Meza al sistema o al proceso institucional que vivía Bolivia, lo que se conoció como narcodictadura de García Meza. Lamentablemente, 41 años después, un gobierno de derecha, también de derecha, en este caso democrático, por lo menos en las apariencias, pero falto de ética tal cual o de la misma forma que tuvo la dictadura, falta de solidaridad y de hermandad y vecindad, se vio involucrado nuevamente después de 41 años, nuevamente en un golpe de Estado en Bolivia, y esta vez creo que teniendo los derechos en plena vigencia, la justicia en plena vigencia, Argentina, cada uno de nosotros como fuerza política, el Frente Grande como fuerza política, tiene que exigir que la justicia vaya hasta las últimas consecuencias y termine de sancionar, de juzgar y penar a los responsables de este hecho. A Mauricio Macri, a Patricia Bullrich, a Aguad, al embajador Álvarez García y a los responsables que vayan apareciendo, porque yo creo que esto recién está empezando. Hay, vuelvo a repetir, mucha información, muchos elementos. Me decían hoy desde Argentina el ministro de Justicia que nunca una causa tuvo tanta documentación y tantos hechos que hacen que se preocupen verdaderamente aquellos que están siendo imputados. Por eso, en tiempo récord, nombraron a sus abogados defensores, se preocuparon mucho más cuando el juez de la causa, Vizcayat, extendió la feria, y esto quiere decir que hay una investigación muy profunda. De hecho, en el día de ayer, de hoy, antes de ayer, nos estuvieron pidiendo en la embajada toda la documentación respaldatoria de lo que se fue conociendo y sabiendo, toda vez que en la embajada había mucha desinformación. Así que este es un hecho que yo creo que marca la agenda política, marca la agenda electoral, marca un nuevo tiempo y por primera vez también percibo que todos estos bocones, como Bullrich, como Macri, se llamaron a silencio y no abren la boca porque creo que están realmente preocupados porque saben que llevaron adelante un delito terrible que puede ser, vuelvo a decir, penado internacionalmente, que puede ser penado en la justicia argentina y en la justicia boliviana. En la justicia boliviana son hasta 30 años de prisión hacer contrabando o tráfico de armas. En la justicia argentina también de 10 a 15 años. Así que la sumatoria de todo esto creo que nos pone nuevamente en la seguridad de que lo que hicimos, lo hicimos bien, pese a que Morales se enoje conmigo y me culpe de ser el responsable de haber armado esto. Eso es querer matar al mensajero, toda vez que lo único que hicimos en la Embajada Argentina, que hoy me toca presidir, que hoy me toca conducir, fue buscar el material que nos reclamaba o que
sugería que podíamos tener por parte de la Cancillería boliviana, encontrarlo y obviamente entregarlo a la justicia, hacerlo público y que esto sirva para abrigar un nuevo tiempo, ya sea en Argentina, en Bolivia, y para que se terminen estos dictadores disfrazados de democráticos como era Bullrich, como es Bullrich, como es Macri. Así que estoy abierto a cualquier pregunta. Como bien decía Eduardo, al que agradezco también por la invitación, estoy con mucha actividad en este momento, con muchos llamados y no se descansa ni un minuto, y estoy dispuesto a poder contestar una o dos preguntas y después lo dejo a Eduardo que siga con la exposición. Gracias, Ariel. A causa del tiempo que dispone Ariel, vamos a hacer las preguntas. Compañeros, aquellos que tengan preguntas pueden levantar la manito y después le damos el lugar a Eduardo, ¿sí? Ahí tienen la manito al margen inferior, debajo. El compañero Carlos Almenara hace su pregunta. Sí, compañeros, muchas gracias. Primero, felicitar a Ariel Basteiro por la gestión. Nos enorgullece y no nos sorprende para nada que haya tenido esta gestión tan destacada desde la Embajada en Bolivia. Ariel, dos consultas. En primer lugar, hay una denuncia de la organización Tupac Amaru en relación a que este contrabando de armas empezó mucho antes y en una operación mucho más compleja, incluso con la visita de la hija del expresidente Trump a Jujuy. Estimo que la conoces, si tenés algún comentario sobre eso. Y lo otro, no puedo dejar de mencionarte a Sebastián Moro, un amigo mendocino, periodista, que murió la noche murió 2 semanas después del golpe de Estado en Bolivia, pero por una situación muy confusa y con fuerte sospecha de que fue víctima de la violencia golpista la misma noche del golpe de Estado. Esas dos cuestiones, Ariel, nuevamente felicitaciones y muchas gracias. No, gracias a vos. Y sí, es cierto, y son dos buenas preguntas o dos buenos elementos más para demostrar hasta dónde es capaz de actuar la derecha, hasta dónde es capaz de llevarse todo por delante sin importarle demasiado. El caso de Jujuy fue en septiembre, fue 2 meses antes del golpe, en una situación bastante compleja que fue los incendios de la Chiquitanía, allí en ese momento donde se culpa a la derecha boliviana que esos incendios fueron preparados, fueron fomentados, que se trabajaba a destajo durante el día para apagar los fuegos, se apagaban el fuego y a la mañana siguiente se volvía a prender. Muchos establecen, y yo creo que fueron elementos para esmerilar, para generar descontento en la sociedad, para mostrar al gobierno de Evo como un gobierno que no podía resolver un tema como los incendios. Si uno va un poco a investigar al respecto, se comenta mucho que durante la primavera árabe, que fue una serie de levantamientos en varios países del norte de África, se utilizó el método YERP, que es el método de los 5 pasos, un método utilizado, construido por la CIA, donde se trabaja para primero generar condiciones a través de la prensa de campañas de prestigio al gobierno, eso es lo que se hizo en Bolivia, posteriormente generar un hecho que demuestre la incapacidad del gobierno para poder conducir, en el mismo momento levantamientos populares y policiales, golpe de Estado, nuevo presidente. Esos son los 5 pasos que, si uno mira, casi que automáticamente se dieron en Bolivia
y el primero de los pasos fue los incendios en la Chiquitanía. Allí, en medio de esos incendios, llegaron 2 aviones de la Fuerza Aérea Norteamericana con Ivana Trump. Allí en Jujuy coincidieron el embajador también estaba, el embajador de argentino en Bolivia, Álvarez García, que en verdad no tenía nada que hacer porque no era su territorio, su distrito. Fue allí cuando en verdad era un tema exterior de Argentina, no de Bolivia. Allí estaba el canciller Faurí, que no se entiende qué estaba haciendo Faurí por la presencia de la hija de Trump, toda vez que no era una visita oficial. Y hubo jefe de gendarmerías y Tupac Amaru, la denuncia de Tupac, y alguna denuncia que también hizo Grabois en algún momento, planteó que hubo el traspaso de varios grupos de gendarmes y de militares que con el pretexto de ir a apagar el incendio pudieron haber ingresado otros elementos. Y eso está ahora ya denunciado y se está investigando. Quizá la investigación misma abrirá alguna idea de si hay algo más. Lo otro, lo de Moro. Estamos trabajando, ayudando mucho a la familia, a la madre de Sebastián, a las hermanas. En el día de ayer declararon ante la GIE, que es un grupo de la CID, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está por emitir un comunicado, un informe de la situación del golpe en Bolivia. Como bien dijiste, Sebastián fue el primer muerto en el golpe de Estado en Bolivia. Se supone que fue agredido a golpes por una turba de derecha que le provocó lesiones que le generaron una conmoción cerebral, un derrame cerebral, perdón, y a partir de ahí una internación de la cual no pudo salir, murió en Bolivia y murió cumpliendo su función. Él había escrito una nota horas antes para Página 12, él era responsable del diario de la CECSUD TV, que es una organización campesina de la más importante, y estaba trabajando ese día en la radio de la CECSUD TV, que fue atacada por grupos de derecha. Se está investigando en Bolivia, lo tiene la Fiscalía, estuvimos reunidos con la Fiscalía y con los abogados de la familia Moro, y esperamos que se genere justicia. Hay una comisión que yo creo que como partido tenemos que trabajar, acompañar y apoyar, que está fundamentalmente con mucha actividad en Córdoba y que va a tomar el caso para hacerlo conocido mundialmente, ¿no? El del esclarecimiento de la muerte de Sebastián, en el cual estamos trabajando y esperemos poder tener información rápido. Así que te agradezco, Carlos, por la pregunta, le agradezco a los compañeros por haberme escuchado, lo dejo a Eduardo para que continúe, siga, y discúlpenme nuevamente por tener que salirme del Zoom. Muchísimas gracias, Ariel. Muchísimas gracias por bueno, compartirnos. Nos deja mucha información, nos deja mucha tela para cortar. Así que en otro momento nos estaremos reuniendo nuevamente. ¿Sí? Muy bien. Lo liberamos, Ariel, si querés quedarte. Gracias, pero, Ariel. Dale, gracias y a disposición otro día, cuando quieran, nos vemos. Abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Dale. Eduardo. Bueno, yo muy breve, en todo caso, creo que ha sido muy interesante, muy importante la intervención de Basteiro, la información que nos da. Como verán, está metido hasta el tuétano en la temática. Y yo quiero rescatar un par de cuestiones y reflexionar y pensar con ustedes sobre esto. Primero, nosotros desde el Partido Frente Grande, cuando ocupamos una responsabilidad, no vamos a calentar sillones.
en cualquier orden que nos toque actuar, nos planteamos transformar la realidad, que se conozca la verdad, como es en este caso, y que se generen, en todo caso, condiciones para transformar, en este caso, elementos de las relaciones internacionales o en otros lugares, pensando también en que hay una responsabilidad frente a las políticas de los grupos dominantes en el mundo, de los grupos económicos y de las grandes potencias, que muchas veces lo que pretenden es que nuestros estados, nuestros países, por un lado se desgarren en luchas intestinas, pero por otra parte haya gobiernos sumisos para poder expoliar, para poder empobrecer, para poder sacar las riquezas que en vez que se distribuyan en forma más igualitaria entre la población, para que vayan en beneficio de unos pocos. Yo creo que es muy, bien lo han dicho ustedes, muy importante el rol que está cumpliendo Ariel Basteiro en Bolivia, como también seguramente ustedes habrán visto el de Carlos Raimundi en la OEA. Carlos Raimundi está en absoluta minoría en una organización sumisa a los dictados del poder central de Estados Unidos, y sin embargo no se calla en absoluto frente a la adversidad que le toca actuar. Lo tomo esto porque me parece que nosotros, que básicamente somos militantes, comprometidos con los sectores populares, tenemos que rescatar la actitud de nuestros dirigentes, de nuestros compañeros en su rol de gobierno, porque es una forma también que logremos reencontrar la política con la demanda que viene de la sociedad. Parte de la política de los grupos de poder es desprestigiar la política. Decir que todos los políticos son iguales, que todos van a servirse a sí mismos, que no les importa absolutamente nada una vez que llegan los cargos. Yo por eso rescato este tema, amigos y amigas, porque me parece que acá podría haberse hecho bien el distraído Ariel Basteiro, como se podría estar haciendo el distraído Carlos Raimundi, para hablar de dos compañeros que tenemos en la política internacional. Pero también, si uno toma el ejemplo de Mario Secco en la gestión del municipio de Ensenada, el presidente de nuestro partido, me estoy refiriendo, donde uno visualiza lo que pasa en ese municipio, se da cuenta que más allá de el vaciamiento que intentó producirle el macrismo a la gestión, la administración de Mario siempre estuvo del lado de los más humildes, del lado de los más pobres. Y quizás se conocen pocas cosas de eso, pero yo no sé si ustedes saben que, por ejemplo, en el municipio de Ensenada no hay ninguna estación de servicio que no sea de YPF. No se permite que se instale otra empresa que no sea la nacional para proveer combustible. En el municipio de Ensenada no hay grandes superficies comerciales, no hay grandes hipermercados, porque se prioriza al pequeño y mediano comerciante para en esa cadena de intermediación entre la producción y el consumo. Y por supuesto existe un municipio activo. Yo simplemente tomo dos ejemplos que se conocen poco, pero me parece que es indicativo también de cuando uno busca producir políticas transformadoras en el marco de las propias limitaciones que te impone la realidad económica social en cada etapa histórica en que uno está inmerso. Volviendo al tema que planteaba Basteiro, podría tomar ejemplos de muchísimos otros compañeros, pero volviendo al tema. Creo que acá hemos vivenciado en Bolivia, en noviembre del año 2019, un verdadero atropello a las tradiciones de la política internacional argentina, muy peligrosa, como decía Basteiro. ¿Por qué? Acá se violó el principio de la no intromisión en asuntos
internos de otros países. El gobierno macrista se metió en la vida interna de Bolivia, lo que es una muestra de una concepción política, de una soberbia mayúscula y de un peligro enorme en las relaciones y en la posibilidad de la construcción pacífica de un mundo mejor. Es grave, es gravísimo, es gravísimo. Segundo, nosotros desde el gobierno de Macri fuimos cómplices del proceso de desestabilización de un gobierno democrático, legítimo, electo por voluntad popular, como era el gobierno de Evo Morales. No hay muchos antecedentes. A lo mejor, si uno mira la historia, sobre todo del siglo XX, podría ubicar que Estados Unidos, sus embajadas, se metían de lleno en la preparación de los golpes de Estado que caracterizaron a la Argentina desde 1930 a 1983. Pero que Argentina se meta en forma directa en la organización o en el respaldo de un golpe de Estado como el que produjo la derecha en Bolivia es una cosa insólita. Quiero decir a reglón seguido que por suerte ese gobierno se estaba yendo cuando se produce el golpe de Estado y que vino Alberto Fernández y que entre el gobierno de México, encabezado por Andrés López Obrador, y el gobierno argentino, encabezado por Alberto Fernández, no solo fueron solidarios, sino que garantizaron la vida en primer lugar, de Evo Morales y de García Linera, presidente y vicepresidente de Bolivia, y segundo, de muchos ministros. Lograron que muchos de ellos salgan. En un principio, Evo Morales fue a México, después vino, y lo mismo García Linera, y después vino a la Argentina. Yo creo que este hecho es el que nos puede salvar de consecuencias nefastas desde el punto de vista jurídico, político, económico en la relación entre Bolivia y Argentina. La hermandad demostrada por el gobierno de Alberto Fernández para con los hermanos bolivianos puede subsanar en alguna medida desde el punto de vista político la atrocidad cometido por el gobierno de Mauricio Macri de intromisión en asuntos internos de otros países. Entonces, me parece que estas cuestiones son muy importantes a tener en cuenta. Y hay que observar que esa derecha boliviana, que pudo durar poco tiempo en el ejercicio de poder, tiene mucho que ver también con el cambio y el oxígeno que significó para toda la región el reencauzamiento de un gobierno popular en la Argentina. 4 años nos costó en la Argentina salir de la derrota que tuvimos en las elecciones del 2015 y recuperar el gobierno para el Frente de Todos en cabeza de Alberto Fernández, y 1 año le costó al pueblo boliviano recuperar el gobierno electo democráticamente y por voluntad popular, hoy en cabeza de Luis Arce. Me parece entonces que esto es importante porque se ha iniciado una etapa que, como hacía referencia Basteiro, y tomando el planteo de García Linera, una etapa que puede avisorarse como una ola o una oleada de gobiernos nacionales, populares, progresistas, integracionistas, latinoamericanistas, feministas en la región. Al poco tiempo hubo elecciones en Chile. En esas elecciones en Chile se eligió convencionales constituyentes, surgieron una cantidad de nuevas expresiones políticas que marginaron buena parte de la política tradicional chilena, y hoy estamos en un proceso de oxigenación con muchas comunas, con muchos departamentos gobernados por sectores progresistas, de izquierda o de centro izquierda. Me parece que es muy alentador el proceso que se está viviendo en Chile. Por supuesto que habrá que completar este proceso. La reciente elección y hace pocas horas el reconocimiento por parte de la Junta Nacional Electoral de Perú
de Pedro Castillo como nuevo presidente que asumirá la semana que viene, el 28, en Perú, realmente es también un gran aliciente para pensar en que por lo menos la operación de Estados Unidos de apoyarse en lo que se llamó el Grupo de Lima para generar procesos de lawfare, procesos de desestabilización de gobiernos democráticos y populares, en mancomunión entre poderes económicos, poderes de las Fuerzas Armadas y Seguridad, sectores de la justicia y sectores de la política para desestabilizar y violentar la voluntad popular, me parece que le estamos poniendo un límite. Pero no hay que subestimar, en mi opinión, la capacidad de recomponerse y de organización de la propia derecha. Nosotros estamos frente a un nuevo fenómeno de la derecha. Una derecha que se plantea disputarnos el sentido común de las sociedades. Una derecha que se plantea disputarnos el pensamiento de las mayorías populares. Una derecha que supo construir en la Argentina, con profundas tradiciones democráticas, nacionales y populares, supo construir una mayoría que nos ganó las elecciones en el 2015. Por lo tanto, no hay que subestimar el accionar de esa derecha. Esa derecha posee medios de comunicación, no por casualidad. Concentraron parte de su energía en quedarse con parte de la comunicación en nuestros países para justamente trabajar sobre las conciencias populares, apoyarse muchas veces en las insuficiencias de la política, en su capacidad transformadora de los sectores progresistas y tratar de construir el sentido común a favor de ellos. Por supuesto, tienen reservas en sectores de las Fuerzas Armadas, en el Poder Judicial, y ni que hablar en los sectores económicos. Pero esta conjugación me parece que nos tiene que llevar a pensar que no hay que subestimar el accionar de la derecha, porque siguen teniendo una potencia como es Estados Unidos, porque siguen teniendo amigos en nuestros países y muchos gobiernos también que les responden, y porque ellos defiendan en definitiva intereses de carácter económico de grupos concentrados de poder, mientras que nosotros tratamos de ponernos de acuerdo en ideas, en proyectos, en una forma de transformar la realidad para incluir a las mayorías populares a la decisión política, al reparto de las riquezas, a construir una cultura transformadora y a poder vivir mejor en situaciones más igualitarias. Entonces, yo lo que quiero aprovechar este disparador que nos dejó Basteiro, y no quiero ser más largo, es decirles que me parece que es muy importante el rol que está jugando en este momento la embajada y a cargo de Ariel. Es muy importante que la justicia argentina y la justicia boliviana vaya a fondo en esta investigación, que acá tenemos que mancomunar esfuerzos entre Poder Ejecutivo y Poder Judicial con el apoyo de los poderes legislativos de ambos países para ir a fondo en las investigaciones y para que el nunca más golpe de Estado, nunca más lawfare, nunca más interrupción de la voluntad de los sectores populares sea una realidad. Gracias, muchos éxitos. Por supuesto, si hay preguntas, estoy a disposición, pero lo mío es más una reflexión general frente al muy detallado informe y análisis que nos presentó Ariel Basteiro sobre esta situación puntual que estamos viviendo en la relación con Bolivia. Muchísimas gracias, querido Eduardo. Le damos la posibilidad a los compañeros y compañeras a hacer una pregunta, ¿sí? Los dejamos callados, los dejamos con la boca. No, mire, no es obligatoria, la verdad estoy cansadísimo también. Es un gusto poder compartir con todos ustedes. No es la primera vez que estamos con los amigos de La Rioja, ni será la última, pero por supuesto
si hay alguna duda, si hay alguna inquietud, si hay alguna reflexión, si hay alguna Una pregunta opinión. muy política. Sí. Aquí una pregunta. Ananía, que pregunta... se transformó en riojano ahora, Alejandro. Claro. Bueno, una pregunta muy política. ¿Cómo ves vos la posibilidad de que estos sistemas que empiezan por la confusión y que terminan atacando al mismo sistema democrático, ¿no? Siempre con el objetivo de quitar derechos, alguna vez sea de alguna manera sometido a un tipo de juzgamiento, ¿no? Y la pregunta viene porque yo imagino que allá entre, digamos, el 76 y el 83, sería muy difícil pensar con seriedad que podía llegar hacia una justicia, ¿no? Pero hoy en día tal vez puede, y se llegó, ¿no? Pero hoy en día tal vez lo vemos como muy lejano, como muy difícil que alguna vez se puede llegar a una justicia que impida este accionar tan grandemente programado, de alguna manera, tan grandemente coordinado, ¿no? Porque si vemos que hay un país que intervino con el otro, pero bueno, es una pregunta más, me parece que política que jurídica, porque creo que ese es el orden correcto de las cosas, ¿no? Mira, Alejandro, es muy importante lo que estás planteando. A mí me parece que nosotros tenemos que ir generando conciencia en los sectores populares que hay siempre una resistencia enorme de los poderes constituidos a la transformación. Nadie quiere perder privilegios. Nadie quiere dejar de tener el poder que tiene. Y yo creo que si hay un poder de carácter aristocrático, autocrático, si hay un poder que no tiene feeling ni interacción con los sectores populares, es el Poder Judicial. Es casi lo más lejano de la concepción republicana. La verdad, es muy difícil transformar esto, porque a su vez ellos están interrelacionados a veces con sectores políticos que no te permiten construir las mayorías. Yo creo que sería imprescindible avanzar en esta etapa del siglo XXI en una reforma constitucional en la Argentina. Para mí, en algún momento hay que crear las condiciones de pensar en esto. Y uno de los poderes que tiene que ser transformado es el Poder Judicial. Por ejemplo, yo creo que es imposible pensar en una vida republicana con jueces que una vez que son designados se los puede remover solamente por juicio político y que no no hay ninguna forma de que ellos tengan que revalidar sus haberes y sus saberes frente a ninguna instancia. Esto es realmente insólito en la construcción de una democracia. Yo no digo que haya que renovar los jueces cada 4 años como el poder político, pero la verdad, 8 años, 10 años, me parece tiempo suficiente como para que cada juez tenga que rendir, primero rendir un examen para ver si por su accionar, por sus conocimientos y por su estado psicológico está en condiciones de continuar o no en el ejercicio de sus funciones. Porque desequilibrios no se producen solo fuera del Poder Judicial, también se dan adentro del Poder Judicial. Corrupción no solo se da fuera del Poder Judicial, también se da dentro del Poder Judicial. Entonces, hay algunos que creen que están tocados por la varita mágica de la impunidad. Y me parece que la democracia tiene que encontrar mecanismos de control que nos permitan justamente esta periodicidad. Yo creo, insisto, que creo que es una de las grandes deudas. Por supuesto que la política está en deuda, que habrá que modificar buena parte del funcionamiento y de las actitudes de la política en el Poder Legislativo, pero el Poder Legislativo cada 4 años se renueva, por mitades cada 2 años, por lo menos en el orden nacional, o 1/3 en el caso del Senado cada 2 años, pero el poder Judicial no. Entonces, a mí me parece que esa es una de las reformas pendientes de una reforma
constitucional que debería tomar muchas cosas. Ya la reforma del año 94 incorporó una cantidad de valores y preceptos, en mi opinión, siendo insuficientes, de modernización vinculado a nuevos derechos. Y entre otros, también de penalización para quienes se alcen contra la Constitución, con inhibiciones muy importantes. Habría que ver si esto se aplica para los que fueron solidarios y se alzaron contra la Constitución de Bolivia, con participación del macrismo. Pero no me quiero meter en Honduras, que no conozco, y en todo caso quedará para los procesos judiciales y políticos en la investigación que se vaya realizando sobre la situación de Bolivia, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Yo hago una pregunta, Eduardo. De caraturarse la causa como delito de lesa humanidad, ¿es posible que Macri y Bullrich sean extraditados? No lo sé. Quiero hacer una pregunta después. Sí. Acá tenemos varios abogados que están acompañándonos, pero yo no lo soy. No conozco ese tema. No lo sé. No quiero ponerme a guitarrear en algo que no conozco. No sé si Alejandro sabe de ese tema. No sé qué otro abogado había por acá, pero Alejandro no es mi fuerte el derecho. Somos todos cautelosos en lo que no sabemos. Eso es parte de la responsabilidad. Se fue claro. Bien, Eduardo, muchas gracias. No, por favor. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Eduardo, bueno, ante todo saludarlos y bueno, desde la Universidad Nacional de La Rioja, también le mandamos saludos de parte del rector que tuvo otra actividad y no se pudo sumar. Digamos, estamos en un proceso electoral también, adentro de la universidad, así que bueno, eso también nos conlleva a duplicarnos en actividades, así que, pero bueno, desde el CENIT es un gusto y un honor tener semejantes personalidades, la verdad que estamos muy orgullosos, así que es muy importante para todo el desarrollo del norte. Bueno, mi pregunta es más bien simple, un comentario, digamos, ¿cómo quedarían las relaciones de ahora en más con Bolivia? ¿Y cuál es el trabajo en conjunto que piensa entre los dos países, ¿no? Como países hermanos, digamos, en este presente y en un futuro próximo, de acuerdo a este error que se puede decir, para llamarlo de un modo políticamente correcto? Claro. Mira, por supuesto, esa es una pregunta más de respuesta de Basteiro, pero ¿qué es lo que yo visualizo? Que la actitud del gobierno argentino de no ocultar este elemento de la realidad, ponerlo sobre la mesa, ayuda a mejorar las relaciones políticas, la confianza entre nuestros dos gobiernos, y esa es base muy importante para desplegar después las relaciones en lo económico, en lo cultural, en lo político. La verdad, yo desearía que en los próximos pasos Bolivia pudiese avanzar, por ejemplo, en una incorporación plena como socio del Mercosur. Este es un tema que ya ha aprobado el Mercosur. Falta solamente la aprobación parlamentaria por parte de Brasil. Por supuesto que con el gobierno de Bolsonaro y la mayoría derechista hoy en el Parlamento es difícil imaginárselo, pero en la perspectiva 2022, con un triunfo del presidente Lula, como hoy dicen las encuestas, creo que podríamos avanzar en esa dirección y eso sería una gran contribución. Por otra parte, como yo estoy colaborando como asesor ad honorem, siempre lo aclaro, con el Puerto de La Plata y con el astillero Río Santiago. Hoy justamente tuvimos una reunión con el embajador de Bolivia en la Argentina. Estuvimos intercambiando algunas opiniones y, por ejemplo, es muy importante que podamos avanzar, y así estamos tratando de lograrlo, en que se establezca una zona franca de Bolivia en el Puerto de La Plata. Esta es nuestra intención, en el Puerto de La Plata, que permita generar un flujo comercial en Bolivia que pueda salir por el Atlántico
para abordar distintos mercados. Como ustedes saben, Bolivia es fuerte exportadora de hierro, es uno de los principales exportadores mundiales. Hoy es el principal productor de litio del mundo y también un fuerte productor de productos agrícolas. Por lo tanto, tener un puerto que le permita acceder con libertad a mercados internacionales es un gran facilitador para mejorar lo que ya de por sí es una economía robusta. La economía de Bolivia durante los años de Evo Morales creció prácticamente a lo que se conoce como tasas chinas, 5, 6, 7% por año. Fue vaciada durante ese año de años en el gobierno, pero hoy está recuperando y se estima que este año va a crecer a un ritmo del 4 o 5%. Entonces, es muy importante las relaciones económico-comerciales también en ese sentido. Ni que hablar, yo decía, la integración a través del Mercosur, las relaciones políticas y la complementación en lo cultural. Me parece muy importante. Hoy hablamos también con el embajador de Bolivia sobre la posibilidad de avanzar en un acuerdo interuniversitario. Lo veo a Luis, que está acá, también eres de la universidad. Un acuerdo interuniversitario para que los bolivianos puedan cursar hoy por informáticamente, que puedan cursar allá y que se puedan generar mecanismos de validación de títulos entre nuestros dos países, más allá de que después se estudie los mecanismos de exámenes y de complementación. Pero estamos trabajando fuertemente en esa dirección, en mejorar los lazos, la interacción, la relación comercial, la relación cultural, la relación educativa y la relación política. Sí, nosotros tenemos muchos alumnos, bueno, o un poco de alumnos de Bolivia acá en La Rioja. Sí, tenemos un tema que nos planteaban los amigos bolivianos, yo lo omití al decirlo, es que muchas veces vienen, estudian, se reciben y se quedan en la Argentina. Entonces, ellos necesitan para su propio desarrollo, para mejorar su calidad de vida, que vuelvan a Bolivia. Por eso están tratando de imaginar una relación distinta en el tema del estudio entre las universidades de allá, las universidades nuestras, para justamente generar condiciones de retener a los profesionales que se reciben en las universidades argentinas. Perfecto. Y el foco, digamos, el problema de interés de fondo es el litio, ¿verdad? Tanto en el norte argentino como en Bolivia, ¿no? Eso Sí, es lo de fondo. es así. En ese sentido, de paso, un avisito, desde el Partido Frente Grande nosotros venimos impulsando la necesidad de crear una organización de países productores de litio. Básicamente, Argentina, Bolivia y Chile, que son los productores de aproximadamente el 84-85% de reservas de litio del mundo. Creemos que como es la Organización Productores de Petróleo, eso nos permitiría discutir las condiciones, la incorporación de valor al litio, la incorporación, el procesamiento, su industrialización, y que no seamos solamente exportadores de materias primas o en este caso de recursos naturales, ¿no? Sino que esto deje valor y genere trabajo, básicamente en Argentina, Bolivia y Chile, y creo que una asociación en esa dirección podría ser muy útil. Bueno, en lo que podamos colaborar desde la universidad a disposición. Excelente, Eduardo. Te noto cansado. Gracias por responder las preguntas y bueno, obviamente al embajador, también a Ariel, un abrazo fuerte y ha sido un gusto. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo y muchos éxitos. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias al CENIT, Marcelo. Muchas gracias al compañero Flores desde Bolivia, cónsul en Córdoba. Muchísimas gracias a todos y a todas.
¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Estimados hermanos, he escuchado atentamente todo lo que han hablado. La verdad es que conmueve mucho de tener aquí hermanos que ven, ¿no? Que ven cómo a Bolivia, en ese golpe de Estado, lo quisieran hacer a todos. Y yo agradezco al hermano presidente Fernández que lo tuvo, el resguardo, ¿no? A su hermano presidente Evo Morales y al vicepresidente. Agradezco mucho también que haya tenido ese cariño, ese amor, porque somos hermanos de la Patria Grande, somos hermanos de ya muchísimos años y que no hay que bajar la guardia. Son grupos de derecha que son pocos, ¿no? Y tienen un poder económico tremendo. Más que todo con una prensa bendita que tenemos allá en Bolivia, hacen y quieren deshacer, pero nosotros estamos siempre atentos, alertas y unidos. Más que nunca ahora, en un gobierno que tenemos del hermano Luis Arce Catacora, del hermano David Chequehuanca, que está apoyado en las bases, que es el pueblo, porque el pueblo nos ha unido, nos ha elegido para que sigamos gobernando y recuperemos la democracia nuevamente. 8 meses que hemos vivido, sinceramente, en 8 meses han hecho lo que han querido, han robado, en plena pandemia han comprado equipos que no funcionan, corrupción, todo este tipo de casos, y han querido sacar un préstamo del FMI, se sacaron el préstamo. Imagínense cómo son capaces de hacer todo esos personajes. Sinceramente, me dolió mucho ver esa situación en Bolivia, y la conciencia del pueblo es grande, y sinceramente gracias a ellos también estamos realmente de gobierno, y más gracias a ellos tenemos que protegernos entre nosotros, porque nadie nos va a proteger, el pueblo más que todo. Yo agradezco, hermano Eduardo, hermano embajador de allá de Argentina, allá en Bolivia, por todo el trabajo que están haciendo. Es necesario hacer eso. Es necesario sacar estas cosas para que no vuelvan a pasar. Porque ellos están haciendo un experimento y que lo van a hacer en todos lados. No hay que dejar que eso funcione. Hay que pararlos. Y no es por venganza, no es por querer pedir castigo, solamente es por justicia. Por justicia, y que también ellos sepan respetar lo que es la democracia. Nada más por eso estamos. Agradecerles, hermano, por este espacio que me dieron, y espero que no sea la última, que siempre estemos atentos, estemos reunidos. Agradecer a los de La Rioja, que están en mi jurisdicción. Ahí fui a trabajar bastante tiempo allá, cuando estaba en 2017, 2018, 2019, allá a Chilecito, Bichigasta, Nonogasta, a todos esos lugares, y pusimos un centro de votación en Bichigasta para que los hermanos elijan. Nunca se puso allá ese derecho, ¿no?, que uno tiene de que por más que esté lejos de su patria, puedan ellos también poder elegir, ejercer ese derecho de poder votar y elegir allá en Bolivia. Nos falta mucho trabajo allá en La Rioja. Espero que con el pasar de los días y de los meses podamos empezar a hacer eso. Poner un centro de votación allá en La Rioja, que es necesario e importante. Espero que... y también agradecer a la universidad, a todos los hermanos que están presentes en este momento, y que le dieron esas veces en enero de marzo, le dieron honor causas al hermano Evo allá en La Rioja. Yo estaba allá, presente con el hermano presidente Evo Morales, ya estábamos fuera del consulado, nos botaron del consulado con amenazas de denuncias, indocumentado esta vez, pero pasa. Y a mí la satisfacción grande que tengo es que volvimos, porque no hicimos nada. No hubo fraude, no hubo nada de eso. Y la democracia es así. Cuando uno juega limpio, vuelve nuevamente. Y eso es lo que ha hecho el hermano Arce Catacora, nuestros hermanos, trabajando para el pueblo. Y no hay que olvidarse del pueblo, tanto el pueblo. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias. Disculpen que haya... Gracias, Víctor. Gracias. Gracias, Víctor. Muchos éxitos. Muchas gracias, Víctor. Gracias. Bien, compañeros, muchísimas gracias a todos y a todas. Muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches.
Hasta luego.